En la lejana tierra de Uz vivía un hombre extraordinario, conocido simplemente como Job. No era un gobernante ni un guerrero famoso, pero era el hombre más respetado de su tiempo. Su reputación se basaba en algo simple. Era un hombre íntegro, justo en sus tratos y, sobre todo, profundamente temeroso de Dios. Todos sabían que Job hacía lo correcto, siempre. Dios había bendecido su vida con una riqueza desmedida, convirtiéndolo en el hombre más próspero de todo el Oriente. Sus posesiones eran incontables y su éxito visible para todos. Poseía rebaños gigantescos, 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Sus campos estaban arados por 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, todos bajo el cuidado de una gran cantidad de siervos. Quien caminara por sus tierras vería una imagen de prosperidad perfecta, vastos territorios llenos de vida y trabajo, un testimonio vivo de la bendición divina. Pero la verdadera fortuna de Job no eran sus bienes. Su mayor orgullo y alegría era su gran familia. 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, todos unidos. Los hijos de Job solían hacer grandes banquetes y fiestas, turnándose para celebrar la vida en sus casas. Eran felices y vivían sin preocupaciones. Como un padre atento a lo espiritual, Job no descuidaba su fe. Después de cada celebración de sus hijos, él se levantaba temprano para un acto solemne. Ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de ellos pensando, quizás mis hijos, en medio de la alegría, han ofendido a Dios sin darse cuenta. Este ritual constante mostraba cuán profundo era su respeto por el Creador. Job no solo buscaba la prosperidad material, sino la paz espiritual de toda su casa. Mientras Job vivía su vida de fidelidad en la tierra, una escena importante se desarrollaba en el cielo. Los ángeles se presentaron ante Dios. Entre ellos llegó un ser muy diferente, un espíritu acusador, aquel que recorre el mundo buscando oportunidad para la destrucción, Satanás. Dios, notando su presencia, le preguntó, ¿de dónde vienes? El acusador con astucia replicó, vengo de pasear por la tierra, de recorrerla de un extremo al otro. Entonces, el Señor puso a Job en la conversación. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es irreprochable, temeroso de mí y se mantiene apartado del mal. Satanás entrecerró los ojos. Su voz, llena de cinismo, desafió a Dios. Ah, claro. ¿Acaso Job te teme sin esperar algo a cambio? Tú has levantado un muro de protección alrededor de él, su casa y todas sus posesiones. Has bendecido el trabajo de sus manos, replicó Satanás con sarcasmo. El acusador lanzó el desafío directo. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Veremos si no te maldice en tu propia cara. Dios, conociendo la fe genuina de su siervo, aceptó el desafío. La fe de Job era más profunda que sus riquezas materiales. Muy bien, declaró el Señor. Todo lo que posee está en tu poder. Haz lo que quieras, pero a él no lo toques. No extiendas tu mano sobre su vida. Con esa autorización, el acusador abandonó el lugar con una sonrisa de victoria. La prueba más grande en la historia humana estaba a punto de comenzar, mientras Job vivía ajeno a lo que se había decidido en el cielo. El sol brillaba sobre las vastas propiedades de Job, reflejando una paz inalterable. Sus hijos celebraban un banquete en la casa del primogénito, ajenos al decreto que se había dado. Los siervos trabajaban en los campos, las yuntas de bueyes araban la tierra fértil y los camellos pastaban en la lejanía. Todo indicaba un día más de prosperidad. Sin embargo, sin previo aviso, el desastre comenzó. Un mensajero llegó corriendo, cubierto de polvo y visiblemente aterrorizado. El hombre apenas podía respirar mientras se postraba ante Job. «Señor, hemos sido atacados. Los sabeos nos han asaltado con violencia».
Se llevaron todos los bueyes y las asnas, y a todos los siervos que estaban cuidando de ellos, los mataron a filo de espada. Solo yo logré escapar para contarte la tragedia. Antes de que Job pudiera siquiera asimilar la primera pérdida, un segundo siervo apareció, gritando con la voz quebrada: «Señor, algo inexplicable ha ocurrido. Cayó fuego del cielo sobre el campo. Consumió por completo todas las ovejas y a los pastores que estaban con ellas. Las llamas lo redujeron a cenizas en un instante. Solo yo he logrado sobrevivir a este castigo para venir a darte las malas nuevas». La consternación de Job era evidente. Su riqueza, fruto de años de trabajo y bendición, se desvanecía en segundos. Pero el caos continuó. Un tercer mensajero irrumpió en la escena, con la piel pálida y temblando de miedo. Traía una calamidad diferente. Los caldeos, divididos en 3 bandas, rodearon y atacaron nuestros rebaños de camellos. Se los llevaron todos en un robo rápido y feroz. Mataron a los siervos que los cuidaban. Señor, perdiste los 3000 camellos. Soy el único que pudo huir y llegar hasta aquí con vida. En cuestión de minutos, Job había perdido todo su capital, todos sus bienes y la mayoría de sus empleados. Su inmensa prosperidad se había esfumado, pero el golpe más duro estaba por llegar. Antes de que el tercer mensajero terminara de hablar, llegó el cuarto, con un luto evidente en su rostro. Este siervo no gritaba por robo o fuego, sino que lloraba sin consuelo. Señor, tus hijos e hijas estaban en la casa de tu primogénito, celebrando la vida. Cuando un viento poderoso, venido del desierto, golpeó con violencia las 4 esquinas de la casa, haciendo que la estructura se desplomara. La casa cayó sobre ellos. Todos tus hijos han muerto. Ninguno de los 10 sobrevivió a la catástrofe. Solo yo he escapado para traerte esta terrible noticia. El silencio se apoderó de Job. La pérdida de sus bienes era dolorosa, pero la muerte de sus 10 hijos, su mayor alegría, era una catástrofe que superaba cualquier entendimiento humano. Si cualquier otro hombre hubiera recibido tal castigo, habría gritado, maldecido o caído en la locura. Pero Job tomó una decisión incomprensible. Rasgó sus vestiduras en señal de luto y se afeitó la cabeza, mostrando su inmenso dolor. Luego se postró en el suelo. Job, con lágrimas rodando por su rostro, adoró a Dios y pronunció las palabras que resonarían a través de la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de la destrucción total, Job no pecó ni acusó a Dios de injusticia. Su fe se mantuvo inquebrantable. El acusador regresó a la presencia de Dios, furioso por su fracaso. Había destruido todas las posesiones de Job y matado a sus hijos. Pero la fe de Job permanecía firme. El Señor confrontó a Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Él mantiene su integridad, a pesar de que me incitaste a arruinarlo sin motivo alguno. Satanás, con su malicia intacta, replicó con un nuevo desafío. Piel por piel, el hombre dará todo lo que posee por salvar su propia vida. Ahora extiende tu mano y toca su carne, su salud. Seguramente si sufre en su propio cuerpo, te maldecirá en tu cara. Dios, que confiaba en la autenticidad de la fe de Job, aceptó el nuevo trato. Muy bien, está en tus manos, pero debes perdonarle la vida, no se la quites. Sin perder un instante, el acusador salió del cielo y afligió a Job con una enfermedad terrible y dolorosa. De un día para otro, llagas malignas y úlceras dolorosas cubrieron el cuerpo de Job, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El hombre, antes próspero y venerado, ahora estaba postrado en medio de las cenizas de su antiguo hogar. El dolor era tan intenso que era insoportable. Job tomó un trozo de cerámica rota y raspó sus heridas, buscando un inútil alivio a la picazón y el ardor.
Estaba solo, humillado y abandonado. Su propia esposa, al verlo en ese estado miserable, perdió toda esperanza y fe. Ella no pudo soportar el sufrimiento de su esposo. Con voz amarga lo instó: ¿aún conservas tu integridad? ¿De qué te sirve? Renuncia a tu fe, maldice a Dios y muérete de una vez. Ese golpe fue tan devastador como la pérdida de sus hijos. Pero Job, con una claridad sorprendente en medio de su dolor, le contestó: hablas como cualquier persona sin entendimiento. Si hemos aceptado lo bueno de Dios en la abundancia, ¿por qué no habríamos de aceptar también las dificultades? A pesar de la traición y el dolor extremo, Job se mantuvo firme. Las Escrituras declaran que en todo esto, Job no pecó con sus palabras. Mientras Job estaba sentado en las cenizas, 3 de sus amigos más antiguos y respetados oyeron hablar de su calamidad. Elifaz, Bildad y Zofar viajaron juntos, movidos por la compasión, para simpatizar con él y consolarlo en su terrible desgracia. Cuando lo vieron a la distancia, el impacto fue tal que no lo reconocieron. Era solo una sombra cubierta de llagas. Comenzaron a llorar en voz alta, rasgaron sus mantos y se arrojaron polvo sobre la cabeza en señal de duelo profundo. Se sentaron con Job en el suelo, en el silencio de las cenizas, durante 7 días y 7 noches. No dijeron una sola palabra. Vieron la magnitud del sufrimiento de su amigo y su dolor fue tan grande que el silencio parecía ser la única respuesta posible, pero el silencio no duró. Tras 7 días, Job ya no pudo más y abrió la boca para lamentarse. Su agonía se convirtió en cuestionamiento. ¿Por qué nací? Mi sufrimiento es demasiado grande. Hubiera sido mejor que mi vida se hubiese apagado al nacer, clamó Job en su agonía. Fue entonces cuando sus 3 amigos que habían acudido a consolar decidieron hablar, pero sus palabras, llenas de dogmas, solo sirvieron para herir más a Job. Elifaz fue el primero en tomar la palabra, asumiendo la justicia divina con simpleza. Job, piénsalo, el inocente jamás perece, solo los malvados sufren así. Si estás pasando por este castigo es porque has pecado en secreto. Debes arrepentirte, pues Dios es justo y no castiga sin motivo. Luego habló Bildad con más dureza, insinuando que la propia muerte de los hijos de Job era prueba de que ellos habían cometido algún pecado grave. Job se sintió apuñalado por quienes esperaban consuelo. Sus amigos lo acusaban de ser culpable de su propia desgracia y la de su familia. El debate se encendió. Job defendía su inocencia, clamando que no entendía la razón de su castigo, pues su corazón y sus actos habían sido justos. Sus amigos insistían en que la perfección de Job era imposible. Zofar concluyó sin rodeos: si supieras la verdad, Dios te está castigando menos de lo que mereces. Job, desesperado ante la falta de empatía, les dijo: son pésimos consoladores. Ya estoy sufriendo lo suficiente. ¿Por qué me lastiman aún más con sus palabras necias? A pesar de la intensidad de su dolor y las falsas acusaciones, Job se negó a abandonar su postura de integridad. Él solo quería una respuesta de Dios. El ciclo de la discusión era una tortura. Sus amigos lo presionaban para confesar una culpa inexistente, y Job se defendía, frustrado por el silencio celestial. Clamo a Dios por una explicación, pero Él guarda silencio. Me trata como a un enemigo, se lamentaba Job, sin entender por qué los malvados prosperaban y él no. En medio de esta angustia, Job hizo su última gran declaración. Su fe, aunque cuestionada, se elevó por encima de su dolor. Aunque Él me quite la vida, seguiré confiando en Él. Sé que mi Redentor vive y que al final Él se levantará sobre la tierra. Job miraba más allá de sus llagas y su miseria. Creía en una justicia futura, en que aun con el cuerpo destruido, vería a su Creador. Yo mismo lo veré con mis propios ojos, y no otro. Cómo anhela mi corazón esa promesa dentro de mí. Con estas palabras,
Job puso fin al estéril debate. Había reafirmado su confianza, aunque no poseía ninguna explicación lógica para su terrible sufrimiento. El cielo seguía en silencio. Pero la fe inquebrantable de Job había resistido no solo la pérdida material, sino también el ataque de sus propios amigos. El cielo, que había permanecido en silencio durante toda la prueba, finalmente se manifestó. Un poderoso viento sopló, y la voz del Señor tronó desde el torbellino. Su alma estaba lista para el siguiente y último paso de la prueba: escuchar la voz de Dios. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Resonó la voz de Dios. Prepárate como un hombre fuerte, yo te haré preguntas y tú me responderás. Job, el gran orador, el hombre que había exigido respuestas, se sintió diminuto y mudo ante la presencia del Creador. Dios comenzó a interrogarlo sobre los límites de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién trazó sus límites? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Puedes tú guiar las constelaciones? ¿Puedes alimentar a los leones o dar fuerza al caballo de guerra? ¿Puedes tú, Job, gobernar el universo? La voz del Señor no dio explicaciones sobre la apuesta de Satanás, sino que reveló su poder y sabiduría incomprensibles. Job entendió que su sufrimiento, aunque inexplicable, no estaba fuera del control de un Dios infinito. Ya no necesitaba respuestas, sino confianza. Humillado y asombrado, Job cubrió su boca. Se arrodilló y con profunda sinceridad dijo: «Soy indigno, no puedo responderte, pongo mi mano sobre mi boca. Antes solo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de mis quejas y me arrepiento en polvo y ceniza». Job había encontrado paz no en la explicación, sino en la certeza de la soberanía de Dios. Su fe había pasado la prueba final. El Señor se dirigió entonces a los 3 amigos de Job, aquellos que lo habían acusado. «Mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado la verdad sobre mí, como lo ha hecho mi siervo Job». Dios les instruyó que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Aquellos que habían condenado a Job ahora dependían de su intercesión para ser perdonados. Job, sin guardar rencor, oró por sus amigos, y justo después de que lo hizo, lo extraordinario sucedió. Dios cambió la suerte de Job. El Señor restauró su fortuna y en un acto de justicia y amor le dio a Job el doble de todo lo que había perdido. Job pasó de tener 7,000 ovejas a 14,000 y sus 3,000 camellos se convirtieron en 6,000. Su riqueza y honor fueron completamente restablecidos. Familiares, amigos y conocidos que se habían alejado regresaron para consolarlo, celebrando con él y dándole regalos. Dios lo bendijo nuevamente con una familia, 7 hijos y 3 hijas. Las 3 hijas de Job fueron consideradas las mujeres más hermosas de toda la tierra. Además, Job fue un padre progresista para su época, pues le dio una herencia a sus hijas junto con sus hermanos varones. Job vivió 140 años más después de la prueba. Vio a sus hijos, sus nietos y sus tataranietos. Murió anciano y lleno de días. La vida de Job nos deja una lección monumental. La prueba no era sobre el porqué del sufrimiento, sino sobre la autenticidad de la fe. Job eligió la confianza en Dios cuando la explicación le fue negada. Al final, la fe inquebrantable siempre es recompensada. Esta es la poderosa historia del hombre que lo perdió todo, pero ganó una fe indestructible.